en defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos a las conclusiones de este largo estudio de la genealogía del Concilio Vaticano II, 100 años de modernismo del padre Dominique Bourmont. Antes de concluir nuestro estudio sobre las raíces del modernismo, tenemos que hacer un rápido balance del periodo postconciliar. No será necesario repasar sistemáticamente los capítulos sobre el modernismo triunfante, porque en realidad ese último periodo no agrega nada sustancial a los principios del neomodernismo. Todo estaba ya incluido, enseñado y propagado en él. Lo único que el periodo post-vaticano aporta, aunque es de gran importancia, es el triunfo sobre la cúpula de San Pedro de las doctrinas reprobadas hasta el Vaticano II. Lo que aquí nos interesa es, sobre todo, establecer, en función de los capítulos anteriores, los vínculos que unen los últimos pontificados con el clan archiherético, y lo haremos a modo de conclusiones progresivas. Estas conclusiones serán el punto final del presente estudio, que tenía la ambición de definir histórica y teológicamente la herejía modernista y mostrar luego sus afinidades y vínculos con la Iglesia conciliar. ¿La Iglesia conciliar es hija del neomodernismo? Vamos respondiendo esta inquietante pregunta por partes. El Concilio Vaticano II fue preparado, dirigido y dominado por maestros modernistas. En efecto, el modernismo estaba muy bien representado por los mismos que harían y desharían el concilio, en particular por los cardenales Lienard, Döpfner, Bea, Frings, Alfrink, Leger, König y Richaud. Además de los cabecillas, Juan XXIII nombró como expertos a un buen número de teólogos conocidos en el Santo Oficio por su modernismo. Entre ellos, los más importantes eran de Lubac, Congar, Chen, Ratzinger, Schillebeeckx, que luego se haría célebre por su catecismo holandés, y Hans Küng, el polémico discípulo de Rahner. En su historia del concilio, el padre Wilken subraya la dictadura del elemento alemán, todopoderoso en la alianza europea, que era la que lo mandaba y disponía todo en el concilio.
Bastaba con que un solo teólogo lograra que los obispos de lengua alemana adoptaran sus puntos de vista para que también el concilio los hiciera suyos. Ahora bien, ese teólogo existía, era Rahner. Gozaba de una gran influencia sobre las jerarquías de lengua alemana, pero también sobre Ratzinger, Fortgrimler, Küng, Boff, Metz y Lehmann, a tal punto que se puede decir que fue el hombre más influyente en el concilio. A ese elemento neomodernista, que podríamos llamar muy entre comillas católico, se debe sumar la rama protestante, que también desempeñó un papel muy activo. Por eso, en su balance del concilio, los historiadores describen unánimemente la victoria del partido progresista sobre la curia romana y los que defendían la doctrina tradicional. Y cuando se sabe que después Rahner y Congar fueron los autores más citados en el comentario oficial del concilio en lengua alemana, no queda duda alguna de que la Alianza Europea contribuyó eficazmente a orientar el concilio en el sentido modernista. Segunda cuestión. Los hombres influyentes en el concilio quisieron imponer, y lograron a veces, puntos de doctrina en abierta contradicción con los decretos magisteriales precedentes. Dado que las cabezas pensantes del concilio estaban imbuidas de modernismo, el concilio no podía ser la excepción. Había que poner los relojes en hora, y como era la hora del ayornamiento, se debía preguntar a los enemigos seculares de la Iglesia qué exigían de ella. Para complacer a los rusos ortodoxos súbditos de la KGB, el concilio se negó a condenar explícitamente el comunismo ateo. El mismo concilio acogió la desiderata de los masones judíos del Abneibrit, en orden a exonerar a los judíos de toda responsabilidad en la pasión de Cristo. Igualmente se dio satisfacción a las 7 exigencias fundamentales de los protestantes sobre la libertad religiosa por medio de la declaración conciliar Dignitatis Humanae. Por las mismas razones ecuménicas se le negó a Nuestra Señora el título de mediadora de todas las gracias. Por regla general, todos los grandes textos dogmáticos sobre la Iglesia, el ecumenismo y la revelación, la libertad religiosa y la colegialidad, fueron minados con frases equívocas, sabiamente dosificadas por los expertos revolucionarios. Esos textos ambiguos eran verdaderas bombas de tiempo que los pirotécnicos modernistas harían detonar en el momento oportuno. En materia de revelación, la facción progresista presentó hasta el último minuto un texto que, por sus ambigüedades, negaba la tradición oral como segunda fuente de la revelación. Reducía la inerrancia universal de la Sagrada Biblia, confinándola solo a las cuestiones de fe y de moral, y sembraba la duda sobre la historicidad de los evangelios. La cuestión de la libertad religiosa fue la doctrina más debatida en el concilio. Se trataba de aceptar o de negar el principio de la libertad de conciencia y de los cultos, que Pío IX ya había condenado repetidas veces. Lo que Pío IX había condenado, el Vaticano II lo afirma textualmente en la Declaración Dignitatis Humanae. Comillas. La persona tiene derecho a la libertad religiosa. Esa libertad consiste en que, en materia religiosa, no se impida a nadie actuar según su conciencia, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Congar y Ratzinger confiesan que, de hecho, el concilio dice casi lo contrario del sílabus de 1864. La colegialidad fue uno de los caballos de batalla de los modernistas. La colegialidad significaba la democratización de la Iglesia monolítica, idea lanzada por Rahner que pretendía igualar al Papa con los obispos, primus inter pares, según una doctrina formalmente condenada. Así pues, se votó y se aceptó debidamente la colegialidad, hasta el día en que uno de los peritos reveló la interpretación que los modernistas iban a sacar de ella. ¿Cómo se podía rectificar un texto aceptado por los padres, pero ambiguo,
que destruía la constitución divina de la Iglesia? El Papa decidió adjuntar en apéndice una nota explicativa previa que excluía la interpretación herética. El equívoco más lleno de errores es la doctrina ecuménica, expresado en distintos documentos del concilio, en particular Unitatis Redintegratio y Lumen Gentium. A Congar se debe el esquema de Lumen Gentium que, con el famoso subsistit, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, da a entender que las iglesias separadas pertenecen también a la Iglesia de Cristo y son medios de salvación, lo cual es pura herejía. Por esta razón los términos empleados son equívocos a pedir de boca. Donde antes se hablaba de la naturaleza de la Iglesia, Congar se refiere al misterio de la Iglesia. Donde Pío XII consagra la noción de miembro del cuerpo místico de Cristo, Congar inventa la noción de comunión en el pueblo de Dios. Vaga a más no poder. ¿Por qué? Porque de un cuerpo se es miembro o no se es, mientras que se puede estar más o menos en comunión. Tercera cuestión. Las doctrinas heterodoxas propuestas y a menudo aceptadas en el Concilio Vaticano II sobre la revelación, el ecumenismo, la libertad religiosa y la colegialidad son conclusiones en perfecta consonancia con los principios fundamentales de los modernistas. El documento sobre la revelación es subrepticiamente modernista. El texto de Rahner, rechazado al último momento, ofrece la visión protestante de la sola escritura, de la negación de la inspiración, de la inerrancia bíblica y del carácter histórico de los evangelios, que son los 3 puntos cardinales de la fe en materia de revelación. No todas las teorías rahnerianas de la revelación de la conciencia son explícitas, pero el texto presentado en el concilio les prepara ya el terreno de construyendo los fundamentos de la fe católica. El ecumenismo es también, de todos los puntos tratados en el concilio, el que mejor revela la afinidad y comunión de espíritu entre el concilio y los modernistas. De hecho, los peritos que dirigieron el concilio son los mismos que habían sido excluidos 15 años antes por sus ideas modernistas. No es de extrañar que el ecumenismo querido, impulsado y vivido durante el concilio sea de inspiración modernista. Como la unidad no procede de la verdad de los hechos y de las cosas, plantea un problema insoluble en teoría y soluble solo en la práctica. La única solución sería sacrificar la verdad y el principio de no contradicción a una unidad ficticia bajo la sigla del equívoco. Promover el ecumenismo equivale a firmar el pacto de no agresión que otorga derecho de ciudadanía a todas las religiones en el panteón de todas las confesiones. El único mandamiento es la exclusión del exclusivismo. Libertad para todo y para todos, salvo para los que creen en la verdad. La Iglesia Católica también está cordialmente invitada a condición de que renuncie a su pretensión de ser la única santa, verdadera y una. La consecuencia lógica del ecumenismo conciliar es la libertad religiosa. La libertad religiosa es la negación pública de la distinción entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. La libertad religiosa es la negativa a aceptar a Jesucristo y a su Iglesia como autoridades supremas sobre los hombres. La libertad religiosa es la afirmación práctica de la conciencia ecologista modernista, independiente de toda regla exterior. Es la afirmación de la libertad como principio y derecho soberano del hombre por encima de Dios y de sus leyes. La colegialidad niega a la Iglesia la constitución monárquica que nuestro Señor le había dado. Firma la abdicación radical de la autoridad eclesiástica, porque ni el buen obispo conservador ni el Papa pueden oponerse a la presión de las conferencias episcopales modernistas. Es la parálisis del sistema de defensa y ataque de la Iglesia Católica, en provecho de una criptocracia modernista más poderosa por el hecho de ser más oculta. Es la deconstrucción del principio de autoridad con su correlativo necesario, la obediencia católica. Es la instauración del despotismo más tiránico, sin fe ni ley, con su correlativo inseparable, la obediencia ciega.
No cabe duda de que la colegialidad funciona en el sentido del individualismo egologista insubordinado. No cabe duda de que a la hora del triunfo, la colegialidad que afirma la abdicación de la autoridad sirve a la causa modernista. Cuarta cuestión. La fe católica es incompatible con el ecumenismo que profesa el Vaticano II, fundado sobre los principios modernistas. De este modo, el ecumenismo conciliar se presenta como el modernismo práctico. Puesto que busca la unión práctica de las diversas confesiones en el equívoco y la contradicción, fuera de la verdad y de los hechos, ese espíritu ecuménico es incompatible con la cultura cristiana, que es realista ante todo y por lo tanto está orientada hacia la verdad. La contradicción, de hecho, no puede subsistir si la verdad religiosa es razonable, exclusiva y absoluta. La amalgama de las distintas iglesias no puede subsistir si Jesucristo, Dios hecho hombre, ha constituido a la Iglesia Católica como la única autoridad divina en la tierra. Y por lo tanto, de derecho, el espíritu cristiano y el espíritu ecuménico no pueden coexistir. Y lo que de derecho es incompatible con la verdad cristiana se reveló como incompatible de hecho cuando el concilio quiso elaborar la Carta del Ecumenismo. Experimentó entonces 1000 dificultades para imponerla a causa de su incoherencia y solo pudo lograrlo sacrificando los principios de la razón y de la fe. De hecho, por medio de frases ambiguas sabiamente dosificadas, el concilio se hizo el abogado del falso ecumenismo, particularmente el de tipo raneriano, y se vio forzado a identificar los contrarios. La Iglesia de Jesucristo es solo la Iglesia católica y a la vez no solo la Iglesia católica. La verdad en materia de religión es solo la fe católica y a la vez no solo la fe católica. La gracia de Jesucristo se transmite por la única Iglesia católica y a la vez no se transmite únicamente por ella. O, si el concilio no identificó los contrarios, los relativizó, conduciendo así al mismo resultado, el escepticismo absoluto. En todos los casos, se desemboca en el perfecto nirvana intelectual y religioso, que es la esencia misma del modernismo. Y puesto que se funda en el escepticismo filosófico y el relativismo doctrinal, parece necesario concluir que el ecumenismo conciliar es la aplicación práctica del modernismo. Quinta cuestión. Pablo VI fue un papa liberal y filomodernista conquistado por el modernismo práctico. El papa elogió a menudo a los teólogos actuales, Manarange y de Lubac, Congar y Rahner, sin contar a Blondel. Aún más que Juan XXIII, abrió las puertas del concilio a los nuevos teólogos. El cardenal Danielu veía en Pablo VI a un papa liberal, es decir, no tanto un papa sin convicción, sino al revés, un papa dispuesto a defender las ideas liberales. Así fue como presionó a los padres del concilio para que aceptaran los decretos ambiguos. Así fue como doblegó al rector de la Gregoriana para rehabilitar a la vez a Teilhard de Chardin y a de Lubac. Con la misma firmeza, el Papa doblegó toda resistencia al volver a admitir a los exegetas del Instituto Bíblico, Servic y Lionet. El ecumenismo fue la idea fija del Papa, que la alentó a toda costa, hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar el primado de Pedro. Rebajó a la Iglesia ante sus enemigos seculares, haciendo concesiones inauditas, entre otras la hospitalidad eucarística. Por la misma razón, favoreció el proyecto de la Biblia ecuménica. También fue él quien instituyó la nueva misa, para suprimir lo que era demasiado católico en la misa y acercarla a la cena calvinista. Fue él quien alentó los encuentros con los masones para llegar a un acuerdo público de modelo ecuménico entre la Iglesia y la masonería.
Sexta cuestión. El pontificado de Pablo VI, por acción y por omisión, envió la tradición a la tumba y promovió el modernismo teórico. El Papa, antiguo amigo de los neomodernistas, hizo todo lo que pudo para promover las reformas progresistas, suprimiendo los obstáculos. Así fue como, por acción o por omisión, abandonó de hecho el primado de la fe, de la autoridad pontificia de Jesucristo y de la Iglesia. El gran mal del pontificado de Pablo VI fue sobre todo el abandono de su primer deber, apacentar el rebaño y guardar el depósito de la fe. La abdicación de la autoridad se hizo patente particularmente con Holanda, primero con motivo del Concilio Pastoral de Holanda, realizado con la complicidad de los obispos y que preconizaba reformas archiheréticas, y luego con motivo del Catecismo holandés, donde la autoridad romana dejó ese verdadero catecismo de herejías en manos de los niños. Semejantes publicaciones podían multiplicarse y negar las doctrinas de la Iglesia con total impunidad, puesto que el Papa suprimió el índice en 1965 y paralizó el Santo Oficio, según los desiderata expresados por los modernistas 60 años antes. Esta es la razón de que, desde 1968, se hayan pronunciado tan pocas condenaciones contra las obras de herejes que pululan impunemente, como Hans Küng y Léon Xavier Dufour. El Papa, de hecho, había abdicado de su autoridad, sobre todo después de sus escaramuzas con las conferencias episcopales, que no querían aceptar la condenación de los métodos contraceptivos en Humane Vitae. Séptima cuestión. Las comisiones teológicas bajo el poder de Juan Pablo II y de Ratzinger rebosan de modernistas. Bajo el pontificado de Juan Pablo II, los hombres de concilium, esto es, el modernismo más duro, dominan las cátedras teológicas, mientras que los tres fundadores del comunio, el mismo modernismo pero en versión soft, han sido creados cardenales y la mayoría de sus teólogos han sido nombrados obispos. El más importante de ellos es Ratzinger, designado para el puesto de defensor de la ortodoxia. De hecho, Ratzinger está impregnado del veneno modernista, como lo demuestra su libro de título engañoso, La fe cristiana, ayer y hoy. También fue él quien ubicó a sus protegidos en los puestos de mando más codiciados. Para defender la doctrina de la fe, promovió a Monseñor Lehmann, que niega la resurrección corporal de Jesús, a Georges Cotier, partidario del diálogo entre la Iglesia y las logias masónicas, y a Albert van Hoye, para quien Jesús no era sacerdote. En la Comisión Teológica encontramos a Monseñor Schönborn, que elogia la superiglesia ecuménica de von Balthasar, a Monseñor Leonard, profesor hegeliano, y sobre todo al futuro cardenal Casper. El libro de este último no es más que la versión alemana de La vida de Jesús de Renan. Octava cuestión. El cardenal Ratzinger se hizo el protector de los teólogos modernistas en materia de revelación. Los últimos documentos pontificios repiten el esquema reneriano que siembra dudas sobre los tres dogmas referentes a la revelación: la historicidad de los evangelios, la inspiración y la inerrancia bíblica. Pero no se quedan ahí. Según ellos, la revelación no se cerró con la muerte del último apóstol, sino que se prolonga y crece al capricho de las relecturas enriquecedoras en el espíritu, según la exégesis espiritual del padre de Lubac, que es la que logra ganarse la preferencia de los documentos pontificios. El interés de esta exégesis es que los textos admiten varias interpretaciones: el sentido literal, el sentido del misterio pascual, las circunstancias presentes de la vida en el espíritu, etc. Desde este punto de vista, el magisterio escriturario viene de la base, imbuida del verdadero sentido de la fe. Ese sentido de la fe del pueblo de Dios es la palabra clave que señala, de hecho y de derecho, la abdicación del magisterio auténtico de la Iglesia. A ese aspecto protestante de la interpretación bíblica sin control, horizontalista y subversiva, la Comisión Bíblica agrega un aspecto sociológico. Comillas. El creyente lee e interpreta siempre la Escritura en la fe de la Iglesia,
y aporta a la comunidad el fruto de su lectura para enriquecer la fe común. Esta exégesis espiritual es en realidad la institución del libre examen comunitario en la Iglesia, el mismo que San Pío X había condenado bajo el nombre de conciencia colectiva. Novena cuestión. Juan Pablo II es un filomodernista imbuido de filosofía moderna. Juan Pablo II fue, al principio, profesor de filosofía moral. Su sueño era reconciliar a Kant con Santo Tomás, Scheler y Heidegger. Su pasado filosófico se revela en los textos pontificios por el lenguaje kantiano o hegeliano y las tesis existencialistas que forman la trama de su pensamiento. Su visión depende del existencialismo subjetivo y antropológico. Sus autores preferidos son Teilhard de Chardin y de Lubac. En el concilio defendió el documento sobre la libertad religiosa y más aún el de Gaudium et Spes. Se opuso a los que querían publicar una condenación severa del ateísmo. Sufrió una gran influencia de parte de los modernistas de pura cepa, por los que no oculta su admiración. Henri de Lubac, Jean Danielou, Yves Congar, Hans Küng, Ratzinger, Lombardi y Karl Rahner. Compartió hasta tal punto las ideas modernas que de Lubac lo eligió como su candidato papal. Nombrado arzobispo en Cracovia, apoyó la edición polonesa de Comunio y, una vez elegido papa, no tardó en promover al cardenalato a los tres fundadores de esta revista, Ratzinger, de Lubac y von Balthasar. Décima cuestión. Juan Pablo II no solo no desaprobó, sino que incluso defendió muchas teorías modernistas de Rahner. Rahner fundaba su filosofía en el principio existencialista del conocimiento egologista, que se puede definir como pienso, quiero, existe. Fundaba su teología en el mismo principio de la conciencia independiente y, entre otras cosas, en la tesis de la salvación universal. Esa tesis suponía necesariamente la apertura a todos los credos, la tesis del cristianismo anónimo, el infierno vacío y la destrucción de los muros de la iglesia gueto. Juan Pablo II adopta teorías muy parecidas. Su primera encíclica, Redemptor Hominis, hace de la conciencia personal el fundamento de la revelación y reduce todo el orden sobrenatural al natural. La revelación divina es simplemente el hombre que se revela al hombre. Dios es el infinito abstracto que se revela a la conciencia humana. El pecado es tan solo una incoherencia de la conciencia. La libertad, fruto de la conciencia y fundamento de la dignidad humana, es inviolable incluso en materia de religión. La Iglesia de Cristo se identifica perfectamente con la humanidad entera. Citando Gaudium et Spes, Juan Pablo II defiende la tesis de la salvación universal de todos los hombres, de manera que todo hombre, lo sepa o no, lo acepte o no en la fe, pertenece ya a Cristo. Como se puede ver, las ideas del Papa se parecen peligrosamente a las del príncipe de los modernistas. Undécima cuestión. Juan Pablo II alentó positivamente el modernismo práctico, haciéndose el apóstol del pluralismo religioso. El ecumenismo de Juan Pablo II tiene una finalidad esencialmente filantrópica, en la línea de los deístas del siglo XVIII y de los masones. Mientras que San Pablo predicaba a los paganos la fe católica, el Papa predica una religión por encima de las fronteras eclesiásticas y de los credos. La predica y la lleva a cabo con las jornadas ecuménicas de Asís y de San Pedro de Roma. La establece como ley en todas las grandes reformas pontificias que se realizan en el espíritu ecuménico del concilio. Así, en 1983 aparece el nuevo Código del Derecho Canónico que ratifica la eclesiología protestante del pueblo de Dios, de la Iglesia de Dios que solo subsiste en la Iglesia Católica, que permite administrar la Sagrada Comunión a los protestantes y que instituye formalmente la colegialidad episcopal.
El mismo espíritu preside el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica de 1992, cuya clave de lectura es el leitmotiv del Papa, comillas, el Hijo de Dios por su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. En 1995, por iniciativa del mismo Papa, se tiró otro adoquín ecuménico, esta vez contra el primado del Papa. Esto ilustra a la perfección la autodemolición de la Iglesia de que ya hablaba Pablo VI. La declaración conjunta sobre la justificación con los protestantes es un adelanto importante en la búsqueda ecuménica que concluye después de 30 años con un consenso diferenciado y por lo tanto, según su propio testimonio, ambiguo y herético. Cuando se ponen al descubierto los fundamentos de nuestra cultura cristiana, se comprende fácilmente que el gran árbol de la Iglesia extendió sus ramas sobre toda la tierra porque se alimentó a través de raíces sanas, la fe en Jesucristo y la recta razón. Desde entonces, a la sombra de ese árbol fecundo en frutos de sabiduría, pudieron posarse las aves del cielo. Los grandes espíritus y los poderosos de este mundo, los humildes y los sencillos, han probado y saboreado los beneficios de la civilización de Cristo, tan divina y tan humana, tan razonable y tan sublime. El modernismo se presenta como la perfecta antítesis de la cultura cristiana. De Lutero a Loisy, pasando por Kant, y de Tyrrell a la Iglesia Conciliar, pasando por Ranner, vemos que las mismas causas producen los mismos efectos letales. Esos hombres soltaron las amarras de la fe, separándola de la razón. La fe absurda, sin motivo ni regla, se convierte en la fe de la conciencia personal. De paso, la revelación se emancipa de su revelador, Jesucristo, para convertirse tan solo en el sentimiento de lo divino que reconforta el corazón. El precio que hay que pagar para seguir esa religión absurda es la destrucción de la razón misma. La inteligencia persigue ciegamente sus ilusiones y sus sueños, liberada de las leyes de la realidad. Todo cambia, todo está en todo es cierto y falso a la vez, todo está bien y mal. Es el caos y la contradicción establecidos como principios supremos, muy en línea y como era de suponer, con el proceso deconstruccionista que está viviendo el mundo. Si la herencia cristiana simboliza el orden y la perfección del ser, para alcanzar finalmente la plenitud del ser absoluto, que es pura perfección, el modernismo es todo lo contrario. Es el vacío de Dios, fundado en una revelación imaginaria y apoyado en una filosofía absurda. Ante la plenitud de la verdad católica, el modernismo ofrece la nada más absurda, el horror del nirvana. No es otra cultura, es visceralmente una contracultura, o mejor dicho, una anticultura. En lugar de adorar a su creador, el hombre se adora a sí mismo en un narcisismo introvertido. En lugar de Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza, el hombre es el que hace a Dios a su propia imagen. En lugar de Dios que se hace hombre y habita entre nosotros, el hombre se hace Dios y rechaza al Dios verdadero. Y puesto que el hombre no es nada sin Dios, querer amarse y adorarse a sí mismo fuera de Dios es el suicidio más radical que puede existir, la muerte del hombre. El modernismo es el suicidio de la inteligencia y del alma, porque el hombre se alimenta con sus propias fantasías, en vez de buscar su bien en aquel que es el ser y la vida. Este dilema, el hombre o Dios, ha dividido al género humano y la vida religiosa desde sus inicios, pero sobre todo después del advenimiento de nuestro Señor. Desde hace 2000 años, la religión panteísta, con la autoadoración del hombre, lanza el grito de rebelión contra Dios. Esta religión encontró su desarrollo, después de Lutero, en ese gran movimiento modernista que conocemos hoy en día, más peligroso por tener su arsenal en terreno católico. Culminará mañana con la venida del anticristo triunfante.
Las profecías sobre el hombre de perdición se hacen más claras a medida que se va cumpliendo el plazo. Nada impide concebir hoy que el anticristo pueda tener un poder de dimensiones planetarias. Nadie se sorprende ya de la pérdida de la fe en la mayor parte del pueblo católico y en la misma Roma, lo cual hubiera sido impensable hace solo 40 años. Hay una relación de causa a efecto entre el receso de la luz y la invasión de las tinieblas. El mal se extiende a medida que el bien se desmorona. El príncipe del mal gana terreno a medida que la Iglesia, el reino de Cristo en la tierra, se tambalea. El sueño del diablo, desde luego, es neutralizar a la Iglesia y hacerla entrar en su juego infernal. Gracias a las lecciones de la historia, los regímenes totalitarios comprendieron que, aunque podían forzar físicamente a los hombres a militar en el partido, les resultaba imposible doblegar sus mentes y sus voluntades. Al totalitarismo político, el anticristo deberá sumarle el totalitarismo religioso, único dueño de las almas. Así pues, se trata de deconstruir la religión, más precisamente, la única religión que aún cree en Dios y en la verdad, la religión católica. Ocurrirá entonces lo que Pablo VI anunciaba poco después del concilio. Comillas. Puede ser que este pensamiento no católico dentro del catolicismo sea mañana el más fuerte, pero nunca representará el pensamiento de la Iglesia. Tiene que sobrevivir un pequeño rebaño, por muy pequeño que sea. Cuando la religión católica haya sido vaciada de su sustancia y contaminada con el virus modernista, nada podrá detener el poder del anticristo. En complicidad con los cabecillas católicos, llegará a sentarse personalmente en el santuario de Dios, presentándose a sí mismo como Dios. Acumulando los poderes supremos en la tierra, impondrá el totalitarismo más absoluto, el que consiste sobre todo, según Solzhenitsyn, en la negación de la idea de verdad. El Estado y la religión, la institución natural y la divina, serán guiadas por ese hijo de la mentira, sin otro freno que su voluntad de hierro. Cuando Pablo VI habla de una mayoría de católicos en el error y de una pequeña minoría fiel, se refiere sin duda a un tiempo de crisis. Es el que vivimos hace 40 años, desde que el modernismo triunfa sobre la cúpula de San Pedro. El tiempo de crisis es un tiempo de niebla en el que las formas son confusas y los colores se confunden. La cuestión crucial en una época como esta es saber cuáles son los puntos de referencia que nos permitan discernir con seguridad lo verdadero de lo falso. Es necesario que sean referencias tan inmutables como la roca de Pedro y como el Dios de nuestros padres. Son las tres intuiciones, las tres evidencias que constituyen toda la herencia cristiana: que la fe es racional, que la revelación de Jesucristo tuvo lugar, atestiguada por las profecías y los milagros, tan ciertos como la muerte de San Pablo y la existencia de la Iglesia, y que el ser y la verdad, religiosa o no, son tan inmutables como Dios mismo. El hombre cambia de ideas y se equivoca a veces. Los hombres de Iglesia cambian y pueden equivocarse, pero los principios fundadores son eternos e infalibles. La revelación y la fe serán mañana las mismas que ayer y hoy. Nuestro punto de referencia infalible es el pasado. Es la fe de nuestros piadosos padres, de nuestros santos padres Pío, San Pío V, el Beato Pío IX, San Pío X y Pío XII. Traicionar esta fe para seguir a los hombres, aunque sean de Iglesia, es traicionar a Jesucristo. Por eso, que los verdaderos cristianos se preparen en la fidelidad a Dios, a la llegada de ese hijo de perdición, a quien el Hijo de Dios aniquilará con el soplo de su boca. Que sobre todo se vacíen de sí mismos para llenarse del Dios 3 veces santo. Que imiten además el ejemplo de la Virgen María, que por su humildad ya ha aplastado la cabeza de la serpiente y destruirá finalmente su raza maldita.
Por Cristo nuestro Señor. Amén. En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo.